Buenos días, hermanos. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Quisiera mandar un saludo a los hermanos de las distintas localidades. Quiero mandarles un fuerte abrazo y esperando que se encuentren muy bien y que el Señor los acompañe donde quiera que vayan. Vamos a comenzar esta palabra con una oración para que sea el Señor el que nos dirija. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres maravilloso y tú eres misericordioso. Padre, ayúdame. Ayúdame en esta mañana para poder compartir lo que tú tienes preparado para nosotros. Padre, úsame como un canal, Padre, para que yo pueda funcionar, Señor, conforme a tu deseo. Padre, danos a cada uno de nosotros la porción que nos corresponde, Padre, y que podamos poner en práctica esta palabra y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta palabra la definí como preparándonos para la carrera. El día de hoy quiero compartir acerca de este tema que me ha inquietado en los últimos días, incluso en esta semana. Y se trata del aspecto de nuestro desarrollo dentro de la iglesia, de nuestra madurez espiritual que vivimos dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Con esta palabra quisiera poder llegar y mostrarles que necesitamos aspectos tanto espirituales como físicos para alcanzar la meta que es Cristo. Para ello también necesitamos la colaboración de algunos hermanos que nos puedan ayudar y que nos ministren en la vida de Cristo, espiritualmente hablando, y que nosotros podamos imitarlos para poder alcanzar el objetivo. Primero y antes que nada, quiero definir la palabra madurez. Según el diccionario, la palabra madurez es el estado de una cosa que alcanza su pleno desarrollo o de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. También podemos hablar de la madurez espiritual. Pero, ¿qué será la madurez espiritual? Siempre se nos ha dicho y se nos ha recordado que debemos madurar. Incluso hoy en este tema estaremos hablando de ese aspecto. Se nos ha dicho que debemos madurar física y mentalmente, pero también espiritualmente. Se nos ha dicho que si no maduramos en este tiempo, vamos a madurar en la tribulación. Esperemos que podamos alcanzar el nivel de maduración en este tiempo para poder alcanzar la meta. En el libro de Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí se entiende que con el pasar del tiempo uno debe de crecer. Uno debe crecer espiritualmente en el conocimiento de la palabra, en la experiencia para poder responder ante las cosas de Dios. Una ocasión, yo compartía con un hermano un tema y en ese tema salía a relucir la palabra madurez espiritual. Y él me decía: ¿y qué es la madurez espiritual? Yo traté de responder con mis argumentos, incluso traté de convencerlo, pero realmente creo que el significado de esa palabra es mucho más profundo de lo que a veces uno piensa que
que es la madurez. Hoy en día creo que Dios me está llevando por esa senda de la madurez. Y creo que estoy muy lejos de ser maduro. Creo que aún no he podido crecer lo suficiente. Y el Señor está poniendo en mí esa carga para que nosotros podamos dar el paso siguiente. El madurar, espiritualmente hablando, es más que asistir a la iglesia. Es más que dar ofrenda. Es más que ser una persona que participa en la iglesia. El madurar es mucho más allá de lo que a veces pensamos que es. Incluso a veces le podemos madurar al portarnos bien, pero no es así. No es así. La madurez se da paulatinamente. Va por etapas y por cumplimientos de hitos. Una vez una hermana me comentó y me dijo que un niño, al paso del tiempo, debe cumplir ciertos hitos, ciertos comportamientos que van de acuerdo a su edad. Si este niño no puede hacer tales cosas o no puede desarrollarse, quiere decir que este niño tiene algún problema. Incluso este niño necesitaría terapia. Pero también pasa en los adultos. Los adultos crecen y de igual forma van teniendo distintas etapas en su vida en las cuales deben madurar. Incluso hay niños o jóvenes de 15 años que aún se les denomina muy inmaduros. Con el pasar de los tiempos ellos van madurando poco a poco en su estado físico y emocionalmente. Pero nosotros, hoy en día, ¿cómo estamos hablando espiritualmente? ¿Somos unas personas maduras? ¿Somos unos hermanos maduros? Los niños que se comportan como niños es normal y es correcto. Y podemos decir que es un niño sano. Pero un adulto que se comporta como un niño, no podemos decir que está sano o que es normal. En el libro de Hebreos 5:12 dice lo siguiente: al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros. En cambio, necesitan que se les expliquen de nuevo las cosas más sencillas. Las enseñanzas de Dios han vuelto a ser débiles, que en vez de comida sólida, tienen que tomar leche. Es lo que yo les comentaba hace un momento. Si un adulto va al restaurante y pide su comida molida o pide leche, nos reiríamos de él. O dijéramos: ¿qué pasa? ¿Estás enfermo? ¿Qué pasa? ¿No tienes dientes? Sería absurdo. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses 3:17 dice lo siguiente: hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que vienen según el ejemplo que nosotros hemos dado a ustedes. ¿Te imaginas a Pablo hablando estas palabras? ¿Te imaginas a Pablo diciendo: hermanos, sigan mi ejemplo? Ahora imagínate que uno de nosotros, en este caso yo, que les dijera: hermanos, sigan mi ejemplo. Yo creo que dirán: hermanos, no quiero seguir su ejemplo. La verdad le falta mucho para seguir su ejemplo. Creo que me tacharían de egocéntrico si yo les dijera: sigan mi ejemplo. Háganle como yo.
porque esta es la clave. Creo que me mandarían muy lejos y me dirían, ¿sabes qué, hermano? Quítate de mi vista, no te quiero ver. Lo que estás diciendo está descabellado, es absurdo. Pero el apóstol Pablo lo decía con tal firmeza y con tal convencimiento, porque él ya era maduro y él conocía al Señor Jesús. Él conocía a Dios, perdón. Él conocía a Dios y él conocía y tenía a Dios en su corazón. Y él podía hablar y decir estas palabras sin temor alguno, porque él ya era maduro. Los hermanos en la iglesia de Filipos sabían que el hermano era muy maduro. En ocasiones hemos escuchado que hay hermanos que están en la delantera, hermanos que son maduros. Luego se nos viene a la mente aquellos hermanos mayores, los que son activos, los que están participando en la iglesia, los que están sirviendo en la iglesia, los que predican en la iglesia. Fácilmente podríamos decir que esos hermanos son los maduros o son los que están en la delantera. Difícilmente cuando decimos ese hermano es un hermano que lleva la delantera, podríamos pensar que es un hermano que falta a la iglesia. Difícilmente podríamos pensar que es un hermano que casi no se reúne. Y pensamos que porque alguien se reúne, pensamos que porque alguien no falta a la iglesia, esa persona es muy madura. Pero la madurez va más allá. La madurez es alcanzar un estado donde nosotros podamos tener las cosas de este mundo por basura, como Pablo las tuvo. Si queremos madurar, debemos comenzar a ser imitadores de estos hermanos, de los hermanos que llevan la delantera. Estos hermanos han llevado un crecimiento pleno en Cristo. Van entendiendo de qué se trata la vida de Cristo. Van entendiendo de qué se trata la madurez espiritual. Nosotros no podemos ver solamente sus defectos. Tenemos que ver la vida que llevan en Cristo. Todos tenemos defectos. Incluso Pablo tenía defectos. Pero Pablo se considera una persona madura. Nosotros debemos de alcanzar esa madurez. Hay hermanos en la iglesia que tienen defectos, pero que son muy maduros. La madurez no significa ser perfectos. La madurez no significa ser el número uno en todo. La madurez va más allá. La madurez es poner tu confianza plena en Cristo. Depender totalmente de Cristo. Imagínense que hay una carrera de atletismo y que en esa carrera hay un premio muy grande. Un premio que te puede dar la vida eterna. Imagínense que todos tratamos de conseguir un entrenador. Y yo diría que contrataría a Usain Bolt, porque seguramente en esta carrera de atletismo, él me daría los mejores consejos. Él me pasaría unos buenos tips. Me enseñaría cómo debería de tomar las curvas, cómo debería despegar. Incluso él me enseñaría cómo comer, cómo tener una alimentación más sana, para que yo pueda tener y alcanzar el pleno desarrollo para la carrera. Pero también imagínense que en esta carrera hay personas que no se preparan. Hay personas que no consiguen un entrenador físico y dicen,
yo me la rifo solo, yo voy solo. Creo que es absurdo, ¿verdad? Creo que esta persona no creo que rinda en la carrera. No creo que esta persona se discipline solo. Podemos engañarnos y decir yo me estoy disciplinando, pero la realidad es que no. La realidad es que solamente le estamos dando vueltas al asunto. Así hay muchos hermanos en la vida cristiana, en la vida de Cristo. Hay muchos hermanos en la iglesia que se creen autosuficientes, que dicen, yo no puedo seguir a tal hermano porque tal hermano es bien defectuoso. Tiene tales defectos que a mí no me agradan y yo no quiero ser como él. Pero solamente ven su vida carnal, su vida moral. Pero no ven al Cristo que está en ellos. Estos hermanos dicen, yo voy a ver mis palabras en el internet. Yo me voy a reunir aquí con mis hijos, yo voy a orar y se autoentrenan o se autojustifican para no ir a la iglesia. Difícilmente van a alcanzar un pleno desarrollo para la madurez. En días anteriores se nos dio una palabra de que debemos asistir a la iglesia. Pero no solamente asistir por asistir, para pasar lista. No solamente asistir para estar calentando la banca. Tenemos que ser diferentes, hermanos. Tenemos que empezar a madurar, empezar a actuar y salir de nuestra comodidad. En 1 Corintios 11:1 dice, sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Pablo les decía a los corintios, sigan mi ejemplo como yo sigo a Cristo. ¿Nosotros tenemos un referente a quien seguir? ¿Nosotros tenemos un ejemplo en la iglesia para seguir? ¿O queremos ser autodidactas? Es muy difícil, hermano, ser una persona ganadora cuando es autodidacta. Necesitamos hermanos que sean nuestros entrenadores en esta carrera. Necesitamos hermanos que nos ayuden a madurar, que nos empujen a ser mejores, que nos empujen a ser diferentes, para que en algún futuro, cuando nosotros ya hayamos madurado, hayamos crecido espiritualmente, alguien siga nuestro ejemplo. Que alguien pueda decir que nuestro testimonio es el adecuado para seguirlo. Lamentablemente a veces tenemos miedo de decir algunas cosas en la iglesia. Lamentablemente hay palabras que no se pueden hablar en la iglesia porque hay tanta inmadurez que estos hermanos, al mencionar estas palabras, podrían irse de la localidad. Y a veces nosotros no las decimos por miedo a que se vayan, pero realmente nos preocupamos más por que no se vayan que por su vida espiritual. Nos preocupamos más por el que no se ofendan que porque crezcan espiritualmente. Podrían decir que fuimos piedra de tropiezo si decimos algo. Podrían decir que nosotros fuimos los causantes de su partida. Pero Jesús, hermanos, Jesús no pensó eso. Jesús era directo. Jesús a los apóstoles les dijo ladrones y mentirosos.
Qué fuertes palabras dijo Jesús. Imagínense si alguien nos predica y nos dijera, tú eres un ladrón y tú eres un mentiroso. Directo. Híjoles. Jamás volveríamos a esa iglesia. Jamás volveríamos a pisar ese lugar. Difícilmente regresaríamos a que nos volvieran a decir cuál es nuestro defecto. Una vez, un joven rico se acercaba con el maestro y él ya había cumplido la ley. Y le dijo, maestro bueno, ¿qué me hace falta para alcanzar la vida eterna? Ustedes ya conocen la historia. El maestro le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero este afligido se dio la vuelta y se fue. Piensen un poco en sus pertenencias. Piensen un poco en sus propiedades, en sus bienes. ¿Las venderían para dárselas a los pobres? Qué extremista, ¿no? Qué extremista fue Dios. Y qué difícil. Qué difícil. No se trata solamente de dar el tiempo. No se trata solamente de dar nuestro dinero. No se trata solamente de portarnos bien. Va más allá, hermanos. Va más allá y espero que en algún momento de mi vida yo pueda alcanzar esta madurez. Hay muchos hermanos que al día de hoy son muy maduros. Estamos hablando de pastores que predican o hermanos que predican internacionalmente y traen palabras de aliento y son palabras que dan fe de que tienen a Cristo en sus vidas. Estos hermanos, al igual que Pablo, imitan a Cristo. Tenemos el ejemplo como el hermano Miguel Núñez, tenemos el ejemplo como nuestro hermano Rick Warren, Paul Washer. Pero ellos son de otros lados. Nosotros en nuestra localidad tenemos hermanos que son ejemplo a seguir. Hermanos que imitan a Cristo. Nosotros sabemos quiénes son esos hermanos. Pero ¿quién puede decir, hermanos, imítenme? Sería muy absurdo. Sería muy egocéntrico decirlo. ¿Quién de ustedes ha dicho, yo quiero que algún día, por lo menos mis hijos, sigan mi ejemplo como yo seguí el ejemplo de Cristo? La madurez va más allá. La madurez es un crecimiento que necesitamos para llegar a la estatura del varón perfecto. Así que tenemos una gran comisión, hermanos. Tenemos que llegar a alcanzar esta madurez. Esta palabra fue muy difícil para mí. Fue muy difícil escribirla. El hermano que me la comentó me decía que si yo tenía algo preparado, y yo le respondí que no. Qué pena me da, hermanos, comentarles que no. Pero este hermano me dijo, tienes que estar preparado. Yo le dije que no porque me siento incapaz de hablar frente a ustedes. Me siento muy inseguro. Y yo le decía, no puedo. Este hermano me dijo, ¿qué es más importante? ¿El individuo o la palabra? Esta palabra se tenía que dar, hermanos.
Esta palabra el Señor me la dio para mí primeramente y se las quiero compartir con mucho amor, con mucha estima. Hermanos, tenemos que madurar. Tenemos que comenzar a salir de ese confort. Para mí hubiera sido más fácil que el hermano me hubiera dicho, sí, está bien, no te preocupes, el que sigue. Pero no, hermanos. El Señor quiere sacar lo mejor de nosotros. El Señor quiere sacar lo que nosotros podemos expresar. Aunque nosotros nos sientamos incapaces. Aunque nosotros nos sientamos inútiles. El Señor nos va a usar. Hermano, déjate usar. Seamos decididos, determinados. Quitémonos el miedo. Quitémonos el qué dirán. Porque, como lo decía mi hermano, ¿qué importa lo que digan de nosotros? La palabra tiene que ser y tiene que fluir. Y la palabra tiene que llegar en el tiempo que tenga que llegar. Hermanos, los animo a que busquen un referente, a que se apoyen en algún hermano, que sea imitador de Cristo. Hermanos,